Muy buenos días, país. Muchas gracias por conectarse en sus televisores y a través de los diferentes medios digitales a los que nosotros o por los que nosotros podemos hacer llegar a ustedes nuestro contenido como cada miércoles a las 11:30 de la mañana. Hoy es miércoles 10 de diciembre del año 2025. Gracias una vez más por ese honor que nos dan de su fiel sintonía y la valoración a nuestro contenido. Señores, hoy no podemos dejar de hablar de este sonoro caso, este caso que ha sido tendencia durante toda esta semana, después del apresamiento el pasado sábado de los imputados en el caso Senasa. Este caso que todos los dominicanos de buena voluntad y con el deseo de que se haga justicia y de que el Estado dominicano pueda ser resarcido con todo lo que se supone, según las investigaciones preliminares del Ministerio Público, ese desfalco se habla hasta de más de 15,000 millones de pesos. Eso es demasiado dinero. Y yo quiero comenzar ese tema a propósito de una declaración que dio el presidente de la República hace 2 días, me parece que en la semanal. Dice textualmente el presidente: esa investigación lamentablemente confirmó la existencia de fuertes indicios de actos graves de corrupción. El informe fue remitido de inmediato al Ministerio Público para que actúe conforme a la ley, escribió el presidente Abinader. Bueno, eso fue un mensaje que publicó en su cuenta de ex, antiguo Twitter. Hay una intención muy decidida por parte del gobierno de que este caso no se sume a otros casos de mega corrupción que en nuestro país, en todos los gobiernos, lamentablemente, hemos nosotros adolecido. Es que eso no puede quedar impune, pero tampoco el pueblo dominicano va a estar conforme con que se haga un acuerdo entre los imputados que resulten culpables y el Ministerio Público para que si se robaron 15,000 millones de pesos, 10,000 millones de pesos o lo que fuera, que entonces le devuelvan al Estado un 10%, un 5%. No, eso no puede quedar así. El Estado tiene que ser resarcido en su totalidad, porque ese dinero de la salud del pueblo dominicano es el dinero del pueblo dominicano, para la salud del pueblo dominicano, no para que 2 o 3 bandidos, que si se demuestra las graves acusaciones que contra ellos se están haciendo, eso no puede quedar para beneficiar con la mayor tajada a quienes se prestaron de manera descarada a desfalcar, valiéndose de sus funciones para desfalcar al pueblo dominicano.
Eso no puede quedar así. Nosotros no podemos, como pueblo, como sociedad, quedarnos en la inercia. Hay un episodio en uno de los evangelios sinópticos que Jesucristo fue a visitar y a cenar en casa de un cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Y algunos fariseos se sorprendieron de ver que Jesucristo fue a cenar con ese hombre que era de mala fama. Uno puede tener amigos y uno no saber hasta dónde puede ser capaz un amigo de uno de cometer actos de fechoría. Y yo creo que el presidente está dando muestras claras que, si bien con algunos de ellos, sobre todo con el principal imputado, el señor Hasín, habían grandes vínculos de amistad, la amistad nos une, pero el deber nos separa. Y el presidente hace varios meses también lo dijo, que él puede tener amigos, pero no cómplices. Y yo creo que este pueblo, esta sociedad, que cada vez despierta y reclama y se indigna de ver cómo algunos funcionarios llegan a una posición y creen que esa posición es una licencia que tienen para hacer con la posición lo que le dé su gana y pasarse la ley, pasarse los reglamentos por donde le da su gana. Y eso no puede seguir pasando en nuestro país. Hay que poner un stop y hay que ponerlo dando ejemplo, no solo decomisándole para resarcir, para compensar lo que le han robado al pueblo. Deberían quitársele hasta de lo que tienen para pagar todos los honorarios de los abogados que estos casos conllevan, sobre todo del esfuerzo que hace el Ministerio Público. Entonces, cuando me refería a ese episodio de uno de los evangelios donde Jesucristo fue invitado a cenar por una persona de mala fama, de mala reputación, de un cobrador de impuestos, Zaqueo, y los fariseos le dicen a los discípulos de Jesús que cómo es que su maestro se atreve a comer con ese publicano, con ese ladrón, con ese cobrador de impuestos. Jesucristo escuchó el murmullo, el chisme, y le preguntó que quiénes son los que necesitan médicos, si son los sanos o son los enfermos, refiriéndose a que si él estaba ahí en la casa de Zaqueo, era porque Zaqueo necesitaba entender que algo sobraba en su vida. ¿Y qué sobraba? Lo que se había robado. Y por eso Zaqueo se adelanta y dice que esta misma noche voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si de alguien me he aprovechado, le voy a retribuir 4 veces más. Y Jesucristo le dice, al ver esa actitud de arrepentimiento de Zaqueo, esta noche ha llegado la salvación a esta casa, porque tú también eres hijo de Abraham. Pero Zaqueo, que robó y robó mucho, no solo hizo una obra de caridad al distribuir la mitad de sus bienes
a los pobres, sino que le dio el cuádruple, 4 veces más a las personas de las que se había aprovechado. Yo a veces quisiera, dentro de las aspiraciones mentales que uno tiene, que si los que se han aprovechado del Estado, robándole al Estado, porque no vamos a estar maquillando las cosas, señores. No podemos decir que el pobre roba y el rico lo que hace es una malversación de fondos. No, roba también. Y prevarica y hace coalición de malhechores. Todo eso son de los delitos, entre otros, que el Ministerio Público está imputando. Entonces, Zaqueo retribuyó 4 veces más. Yo quisiera ver ese momento en que a nuestro país, a las arcas del Estado Dominicano, le llegue no una proporción de lo que se roban, porque sería un negocio redondo ir a robarse 10,000 millones de pesos para dar el 10% y quedarse con el 90%. Ah, pero así sí es bueno. No, hay que quitárselo todo y quitarle lo que tienen para resarcir el daño y la imagen de nuestro país. Yo voy más lejos, que aquí se habla mucho de que hay que respetar la dignidad humana, que antes lo sacaban presos sin agotar ningún procedimiento. Aquí hay que dar señales más fuertes y más firmes, que por lo menos, aunque no se pueda evitar que se siga robando, por lo menos que lo piense más de una vez el que intente hacerlo. Así como ha habido policías que de manera deshonrosa lo sacan de la fila de la policía, a esos funcionarios que lo exhiban por la calle de manera deshonrosa, que somos muy buenos para hablar de dignidad humana. Esas personas que roban el dinero de la salud del pueblo o el dinero del pueblo, no importa para qué servicio sea utilizado o para qué necesidad del gobierno sea utilizado, esas personas no tienen dignidad frente a lo que hacen, no tienen escrúpulos. Entonces, no podemos estarnos nosotros maquillando la realidad y tratando con privilegios a quienes no le ha importado o le ha importado un bledo hacer con el erario, con el dinero del erario público, lo que le ha venido en su gana. El pueblo dominicano no puede seguir tolerando eso. Y lo penoso es no tal vez los que se han robado, sino esos que están en filas aspirando a alguna posición o patrocinando o financiando algún partido que tiene posibilidad para llegar al poder, para seguir haciendo lo mismo. Aquí, lamentablemente, hasta se justifica, yo no sé si de manera consciente, el hecho de que si un funcionario roba, pero resuelve, él roba, pero él resuelve. Como que se puede justificar una cosa mala si de eso que se hizo malo, usted le hace un favor a alguien. Eso no se puede tolerar ni se puede permitir. Y esta sociedad tiene que seguir mejorando y desarrollando una conciencia en la que las leyes no estén de más. La semana pasada, cuando yo me refería a la marcha de la Fuerza del Pueblo, es porque hay unos plazos legales. Y nosotros tenemos como país en algún momento que sincerizarnos y decir, o cumplimos las leyes, o quitamos, anulamos las leyes que están, pero no las cumplimos. Pues no podemos estar teniendo leyes, pariendo leyes, un Congreso pariendo leyes, y luego que no se cumplan. ¿De qué sirve una ley, una norma
que no se cumpla. En el siglo XVIII, antes de Cristo, 1700 y pico, el rey Hammurabi de la antigua Babilonia decretó el famoso Código de Hammurabi. Es considerado el código de leyes más antiguo del mundo. Un código que tiene aproximadamente 282 códices, normas, leyes. Y ese Código de Hammurabi nace precisamente en un contexto donde los babilonios querían reclamar libertad. Ah, ¿ustedes quieren libertad? No hay problema, es un principio de la naturaleza humana el sentirse libre. Le voy a dar libertad o más libertad en una Babilonia que había desarrollado tanto económicamente, pero estas son las consecuencias, estas son las normas. Y dentro de ese Código de Hammurabi está lo que se llama la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, que luego esa ley del talión pasó a varios de los libros de la Biblia en el Pentateuco, que aunque usted lo lea como palabra de Dios, eso primero fue palabra de Hammurabi, porque fue traído de un contexto fuera de la Biblia al contexto bíblico. Allí en Babilonia, antigua Mesopotamia, ¿verdad? Y los seres humanos, después que dejamos el nomadismo y comenzamos a vivir en el sedentarismo, cuando nos comenzamos a organizar como sociedad, ahí comienzan las leyes. Porque cuando el ser humano era nómada, ¿cuál era la ley? Era una ley natural de satisfacción de las necesidades elementales. Usted le daba hambre, usted comía lo que la naturaleza le ofrecía. O se desplazaba de un lugar a otro. Por eso, el hombre nómada era depredador, no producía nada, no cultivaba nada. Vivía de lo que le proveía la madre naturaleza. No había tampoco derecho a la propiedad privada. Pero una vez el ser humano se instala, comienza a hacer vida en sociedad, el convivir con otros hace que surjan normas de convivencia, leyes de convivencia. De manera que si usted antes dormía en una cueva solo, ahora cuando viven 10 en esa cueva, usted no puede hacer en esa cueva lo que usted quiera, porque hay un conglomerado social. Las leyes son la principal garantía del desarrollo de los pueblos conjuntamente con la educación. Los pueblos que tienen buenas leyes y que su sistema jurídico y de garantía jurídica están blindados, esos países progresan. Pero los países donde sus sistemas son muy vulnerables, sus sistemas jurídicos, y donde los jueces se venden, donde los fiscales se compran, donde el funcionario se corrompe y es corrupto y hace acuerdos motrencos y amañados para sacar beneficio y para beneficiar a alguien y que por detrás sácame lo mío. Esos países todavía están o estamos a años luz, a muchos años luz, de un verdadero progreso consolidado, sistemático. Entonces, este pueblo que salió hace varios años a las calles, se lanzó a las calles. Este pueblo estaba harto de tanta impunidad y de tantos casos de corrupción. Ese sentimiento está ahí, porque ese sentimiento fue el que cambió la percepción del votante dominicano para llevar al poder al Partido Revolucionario
moderno que hoy está en el poder. Y por eso yo creo que estas declaraciones del presidente de que este caso llegue hasta las últimas consecuencias es un voto de confianza. Y es también un llamado a los funcionarios que quizás algunos estén pensando qué hacer. Porque es que en la vida nosotros tenemos, señores, que aprender. Si usted por convicción no es ético, no es honrado, por lo menos que los casos que le pasan a otros le sirvan a usted de lección, le sirvan de referente. Hay un pequeño pasaje del libro del Quijote, del Don Quijote de la Mancha, donde Don Quijote le dice a Sancho: por la libertad, así como por la honra, se merece la pena luchar en esta vida. Dos palabras importantísimas: la libertad y la honra. Pero cuando usted no es honrado, cuando usted no es honesto, usted está poniendo en juego la libertad. Y eso es lo que lastimosa y penosamente nosotros estamos observando. Personas de muy alto nivel en la sociedad, personas adineradas, porque yo no sé cuál es el maldito afán de gente con dinero. El que se aferra al dinero nunca tiene lo suficiente, es cierto, pero señores, guarden por lo menos la forma. O ustedes no tienen familia, ustedes no tienen hijos, ustedes no tienen una reputación, o es que no le importa nada. Entonces, si a usted no le importó desfalcar el Estado y los bienes del Estado, a mí tampoco me importaría que a usted lo exhiban en la Plaza de la Bandera desnudo y lo hagan viral por corrupto, como hacen en algunos países, que no solo lo exhiben públicamente, sino que después viene lo peor, y no voy a decir qué es lo peor, porque uno siente tanta indignación, tanta impotencia, uno que trabaja de sol a sol para ganarse los chelitos del arroz y la habichuela, como dicen, y el alto costo de la vida, y de momento aparece ahí un tutumpote, como decía Juan Bosch, que se lleve el santo y la limosna, el dinero del pueblo pobre, del pueblo trabajador, el dinero de la salud. A una persona que no le importe jugar con la salud de un pueblo, no merece estar vivo, ni merece que uno esté ponderando ningún tipo de reconocimiento a su dignidad, porque usted no tuvo ningún tipo de ponderación para la dignidad de un pueblo. Vayan a un hospital público de nuestro país para que ustedes vean cómo son los servicios. Entonces, si ese Seguro Nacional de Salud, que fue una apuesta de este pueblo y que ha funcionado, aparece un grupo de malhechores para abusar de la confianza que tuvo el presidente, eso no puede quedar así. Así es que nosotros, confiados en que el Ministerio Público no va a estar haciendo propaganda, ni buscando cámaras, ni viralizando noticias, que haga un trabajo de una investigación confiable, fidedigna, blindada, y que la justicia no le tiemble el pulso para que el que se robó un peso, el mínimo peso, pague hasta las últimas consecuencias. Muchas gracias, amigas y amigos. Nos vemos en una próxima edición de su programa Sin Rodeo con Cristian. Le acompañó el maestro Gilberto Rodríguez.